Hola, bienvenido a este nuevo podcast. Mi hijo no habla o habla poco. ¿Cómo puede estimular su lenguaje? Hoy hablaremos sobre los hitos del desarrollo del lenguaje, el nivel lingüístico, para que puedas identificar en qué nivel lingüístico está tu pequeño y a partir de ello puedas ayudarlo en casa. Nivel de gorjeo, jerga lingüística, nivel de balbuceo canónico, y voy a dar estrategias para estimular el lenguaje de tu menor hijo en cada uno de estos niveles. Y además la imitación, muy importante para el desarrollo del lenguaje. Tu hijo está imitando a través de gestos, acciones o de manera verbal. Te invito a acompañarnos. Visítanos también en nuestro sitio web terapiadelenguajeyhabla.com. Mi hijo no habla o habla poco. ¿Cómo puedo estimular su lenguaje? Diana nos cuenta su testimonio. Ella tiene un hijo de 2 años y nos dice: no habla, no sé cómo ayudarlo, es frustrante no poder entenderlo ni escuchar su voz. Cuando quiere comunicarse, no lo entiendo, porque ni siquiera señala las cosas, tira los juguetes, se altera. En verdad quisiera ayudarlo. ¿Quieres aprender a estimular el lenguaje de tu hijo? Acompáñame. Hay muchas problemáticas que comienzan con un desfase del lenguaje. Lo primero que debemos de evaluar es que el menor, el pequeño, pueda tener una buena audición. Uno puede darse cuenta si tu pequeño o tu niño tiene una buena audición. Por ejemplo, entiende las instrucciones cuando le hablas. Si tiene alguna dificultad, tú debes prestar atención. Entonces, ¿cómo sabemos que un niño no comprende? Bueno, cuando no siempre te hace caso, no repite lo que le dices, no responde, sus respuestas a veces son incongruentes o simplemente no te presta atención. Entonces ahí tienes que estar muy alerta. También que el niño tenga una conducta neurotípica, es decir, que te mire a los ojos, juegue con las cosas que le interesan a la mayoría de los niños de su edad, que interactúe con otros adultos, otros niños, que tenga sonrisa social. En general, el juego nos da muchos indicios de cómo está avanzando el niño de acuerdo a sus pares. Y lo vamos a ver si es que las conductas, el lenguaje es de acuerdo a lo que esperamos para su edad. Pero si observamos a un niño que tiene poca atención, no tiene buen contacto visual, no quiere interactuar con sus papás, con otros adultos o con otros amiguitos o niños de su edad, tenemos que poner mucha atención, para ver qué es lo que está pasando, qué necesita el niño, por qué no está desarrollando su lenguaje. En el caso de que tu hijo tiene 3 años cumplidos y no habla todavía, no debes esperar mucho más tiempo. No estés diciendo, yo hablé a los 4, él también seguro lo va a superar poco a poco. Los estudios nos dicen que si un pequeño, sea o niña o niño, llega a los 3 años sin hablar, lo más probable es que tiene en verdad un problema serio del lenguaje. Es que es complejo y que debe ser atendido por un especialista. Si dejas pasar más tiempo, lo único que vamos a provocar es que el espacio se vaya haciendo más grande y tu hijo va a tener que llevar un plan terapéutico mucho más largo. También que los niños que tardan en hablar y que alguna vez debieron de llevar terapia y no llevaron terapia de lenguaje y llegan a la edad, por ejemplo, de la adolescencia o adultez, cuando se les aplica pruebas de lenguaje, en algunas salen idénticos, sin ningún problema, pero en otros casos, estos niños que no llevaron terapia salen muy debajo de los que no tardaron en hablar. Entonces, las pruebas nos evidencian que en comprensión lectora, en sintaxis, en estructuración del lenguaje, a nivel oral o escrito, salen por debajo. Entonces, ¿qué está pasando con estos niños que crecen y no tuvieron buena atención del lenguaje? Pues resulta que van a ser adolescentes o adultos que no pueden leer un libro. No todos, pero la mayoría. Un libro completo no lo pueden leer porque es muy complejo para ellos. No pueden escribir, por ejemplo, textos complejos como los ensayos o un artículo de opinión o plasmar lo que piensan en una forma escrita. Van a ser personas que no siempre
hablan de manera congruente, que no siempre todo lo que hablan va relacionado con lo que hacen o piensan. Acuérdate, ¿cuántos adultos conocemos así? Hay muchos, y los estudios dicen que estos niños que no recibieron atención o que no reciben atención y que crecen y parece que su desarrollo del lenguaje se hizo de forma normal, también pueden tener problemas matemáticos. Te animo a buscar un especialista de lenguaje para atender a tu menor lo antes posible, si es que este fuera tu caso. Aquí en Terapia de Lenguaje de Habla en Perú, quiero explicar cuáles son los hitos de desarrollo del lenguaje para que puedas entender mejor cómo ayudar a tu menor o en qué nivel de lenguaje se encuentra. El bebé muestra sus primeras señales de comunicación cuando aprende que con el llanto puede lograr alimento, consuelo y compañía. Por eso es que a veces tenemos bebés que nos muestran ello. Los recién nacidos además comienzan a reconocer los sonidos importantes a su alrededor. Por ejemplo, la voz de la madre o de quien lo cuida. A medida que crecen los bebés, comienzan a distinguir los sonidos del habla que componen las palabras de su lenguaje. A los 6 meses, la mayoría de los bebés reconocen los sonidos básicos de su lengua materna. No todos los niños desarrollan las habilidades del habla y el lenguaje de la misma manera. Sin embargo, todos los niños siguen una progresión natural o una serie de etapas para dominar las habilidades del lenguaje. Al año de edad, los niños comienzan con sus primeras palabras, al menos a decir una palabra. Hacia los 18 meses, un niño debe tener un vocabulario tan amplio que empiece a armar palabras como mamá ven, mamá leche, papá mira, aunque su pronunciación no es perfecta. Al año de edad, los niños comienzan con sus primeras palabras, al menos a decir una palabra. Hacia los 18 meses, un niño debe tener un vocabulario tan amplio que empiece a armar palabras como mamá ven, mamá leche, papá mira. Aunque su pronunciación no es perfecta, se evidencia la unión de palabras. Pero realmente es alarmante si un niño no lo está haciendo, si no hay balbuceo, si no hay intención comunicativa, porque a los 2 años, en un desarrollo típico, el niño ya debería estar produciendo 2 palabras. Entonces, hacia esta edad, esta unión de 2 palabras que el niño hace es una manera o es de manera continua y rápida. Si es que tenemos a un niño que no habla o su vocabulario es muy reducido, es momento de consultar con un especialista para tratar un desfase del lenguaje a tiempo y de ver de manera integral y saber qué pasa con el menor. Es importante. Lo primero que debemos de hacer para estimular el lenguaje de un niño que habla o habla poco es establecer el nivel lingüístico. Por eso quiero que prestes mucha atención. Sé que tú eres un papá o una mamá o una persona cercana a este niño o niña. Y bueno, te quiero mencionar que hay 2 cosas súper importantes en las que debemos de fijarnos para saber por dónde empezar. La primera es que tenemos que ver las emisiones. Y quiero que recuerdes estos nombres y puedas observar, ser muy analítico al ver cómo está hablando tu pequeño o pequeña. Entonces, mi pregunta sería para comenzar, ¿qué tipo de emisiones está realizando tu hija o hijo? ¿Gorjeo, balbuceo canónico o jerga lingüística? ¿Qué son esos nombres? Bueno, a continuación lo vamos a ver. ¿Cómo es cuando tu hijo está en el nivel gorjeo? La primera opción es que se encuentre en este nivel. Eso quiere decir que cuando él trata de comunicar algo, haga sonidos como en este nivel. Uno no es capaz de decir cuántas vocales o cuántos sonidos consonánticos puede decir tu pequeño. En este nivel de gorjeo es así. Se trata solo de que él está usando de manera preferente sonidos como gan, ¿no? Pero que no tienen un significado. Entonces, lo que tenemos que lograr es que pueda decir tu pequeño sonidos preferentemente vocálicos.
Si tu pequeño está en este nivel de gorjeo, entonces lo primero que hay que hacer, fortalecer las emisiones vocálicas o las emisiones con vocales y consonantes que sean fáciles de producir. Y los sonidos consonánticos más fáciles de producir son la B, la P, la M o T. Este nivel lo que vamos a buscar es que digan palabras y que haya más jerga lingüística y más balbuceo canal, porque estos son los niveles en las emisiones. ¿Y qué estrategias podrías usar para estimular el lenguaje de tu pequeño hijo? Si está en el nivel de gorjeo, lo que puedes hacer es usar las siguientes estrategias. Por ejemplo, puedes trabajar con actividades motoras donde empiece a decir vocales como puedes usar aros, donde puedes meter los palitos y decir, ¿no? Cuando metes un palito o un aro, a, o, i, y así el pequeño puede ir así asimilando que esas son las vocales, no solo con este tipo de juegos, sino con cualquier tipo de actividad. Te animo a que tú puedas reforzar estas vocales. Y por supuesto las onomatopeyas son muy buenas. Por ejemplo, tenemos del búho, ¿no? Como dice el búho, o un fantasma. También onomatopeyas como boom, se cayó, si estás jugando. Ups, se cayó. Oh, wow, nam nam, cuando está comiendo. Entonces tenemos una variedad de onomatopeyas que puedes usar y que puedes encontrarlo en internet, con dibujos u otras actividades. Te animo a que puedas usar entonces en cada momento onomatopeyas para enseñar los sonidos vocálicos o las vocales. No buscamos que repita o diga palabras, no, sino que empiece con decir estas emisiones, como las onomatopeyas. Este tipo de emisiones son fáciles para tu pequeño y es más fácil que las pueda empezar a decir de manera adecuada a empezar con palabras. Así es que empecemos, papitos que están en este nivel de gorjeo, con sonidos vocálicos o con las vocales en diferentes actividades. El siguiente nivel es jerga lingüística. Papitos, les pido que puedan observar bien a sus hijos, y si tu hijo está en este nivel, ¿qué es lo que tienes que hacer? A continuación, los padres que creen que en este nivel están sus hijos, piensan que sus hijos hablan en chino, o hablan en su idioma, o en idioma bebé, pero el niño habla un montón, dice un montón de cosas, de veces, todo tipo de sonidos, pero no es fácil para ti ubicar una palabra así en específico. Y tampoco es fácil de ubicar sonidos tan claros. Hasta parece explicarte cosas tu menor hijo, pero no eres capaz de entender. ¿Qué me habrá dicho? Dices, ¿no? Pues no hay la unión entre consonante, vocal, entonces tu hijo está a nivel de jerga lingüística. ¿Qué pasa si tu hijo está en este nivel de jerga lingüística? Bueno, todavía su habla no es clara, pero ahí habla. Y habla un montón. Vamos a ubicar qué sonido ya dice para empezar a estimular su lenguaje. ¿Por qué deberías empezar por aquellos sonidos que él ya dice? Porque es más fácil para él, porque ya los dice. Entonces solo tú podrías reforzar esas palabras, esos sonidos, y así impulsar y fortalecer su habla y su lenguaje. Porque esa va a ser tu clave también. ¿Para qué? Para elegir el vocabulario a trabajar. Si tu hijo, por ejemplo, no dice carro, no debes de usarlo. De repente tu hijo, para él es más fácil decir pan. Entonces con ese vocabulario te animo a elegir por lo menos 5 palabras claves que tu hijo ya las dice, tal vez no completamente bien, no de manera perfecta, pero ya las dice, y trabaja con ellas. ¿Y qué estrategias podrías utilizar para estimular el lenguaje de tu hijo en este nivel de jerga lingüística? Bueno, imaginemos, a lo mejor tu hijo ya es capaz de decir papá, papá, pepe, pepe, popo, popo, otras palabras. Entonces, una palabra target sería pong, porque ya dice popo, popo, pong. Entonces, ya está muy cerca para que lo digas.
para que lo diga el menor, porque es capaz de decir popopopo, ¿cierto? Entonces esa palabra la utilizará todo el tiempo. Entonces si tu hijo, por ejemplo, se llama Luis, puedes decirle, oye Luisito, pon, Luis, pon la pelota, pon la figura, pon el pan, pon el vaso, pon el zapato. Entonces usa esa palabra pon, 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 pon en diferentes actividades, en diferentes contextos, porque le va a ser muy fácil a tu hijo interiorizarlo. Entonces, esa palabra es más fácil para él y la va a decir primero porque es una palabra que ya la dice de manera natural. Hay que ir eligiendo entonces aquellas palabras que le van a ayudar en la facilidad articulatoria. Hay que elegir aquellas palabras que para él es fácil decirlas. Por eso decimos que debemos elegir palabras claves que les pueda ayudar, que para él sea fácil decirlas y articularlas. Es importante decir que los niños que están en jerga lingüística, cuando utilizamos palabras de 2 sílabas que son un poco más largas, no siempre las van a poder producir de manera adecuada. Entonces, con ellos debemos de entender las aproximaciones, de aceptar sus aproximaciones. ¿Qué es una aproximación? Cuando yo busco que un niño me diga agua, pero en vez de agua, por ejemplo, me dice aba o a. Entonces sería ilógico que yo le diga, oh no, di agua, 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 hasta que no me diga agua, yo le sigo repitiendo agua, agua, agua. Y eso no está bien. Solo debemos de repetir 2 veces para no frustrar al menor. Por ejemplo, yo le digo pelota y él puede decir ota. Puede ser una palabra compleja a nivel articulatorio o articulatoria, por eso es que tu pequeño no la dice. No estamos esperando que nos diga la palabra perfecta, pero sí vamos a buscarnos acercar a ella. Y poco a poco tu hijo la va a ir dominando. Por tanto, las aproximaciones son muy buenas y nos demuestran que tu hijo está avanzando. Así hay que validamos cada vez que nuestro hijo nos dice aproximaciones. Y la clave en las aproximaciones es dar el modelo adecuado. Si tu pequeño dice aba, en vez de agua, yo le voy a dar mi modelo adecuado, que es quiero agua. Y voy a hacer énfasis en la producción. Voy a hacer énfasis en el modelo adecuado, porque lo que quiero es retroalimentar, reforzar esa palabra. Si por ejemplo dice popa en vez de sopa, nunca debo retroalimentar el error y decir popa, sí, popa, hijito, no. O decirle palabras que no existen. Nunca a un niño se debe decir palabras que no existen. Así es que vamos a validar, pero vamos a decir lo que sí quieres sopa. Das el modelo adecuado, das un énfasis en tu producción para que el niño escuche. Sí, quieres sopa. Recuerda que el modelo es lo que tu hijo va a escuchar y lo que va a pensar y lo que va a retroalimentar. Para hacer una adecuada repetición, entonces debe ser tú un buen modelo. Los modelos son clave y no importa cuál sea la emisión de tu pequeño, si tú fortaleces esa pequeña emisión y la modelas adecuadamente, es una forma de expandir el lenguaje. Así es que no te rindas y sigue adelante. Entonces, si tu hijo está en el nivel de jerga lingüística, alégrate porque está a punto de pasar a las palabras. Te recomiendo elegir 5 palabras funcionales. ¿Qué son palabras funcionales? Son aquellas que van a cubrir necesidades de forma. Trata de usar verbos, pero que sean fáciles de producir, que sean de fácil articulación para que tu hijo los use y que le sirvan, ¿no? Sobre todo a él, para comunicarse. Por ejemplo, dame leche. Mira mi polo, pon más aquí. Entonces otra vez repito, pueden ser esas palabras, dame, mira, pon más aquí. Estas palabras funcionales se pueden usar en cualquier actividad. Lo más importante es el vocabulario, porque mientras más se use este tipo de vocabulario, tu hijo va a tener más exposición a ellas.
e integrará mejor el conocimiento, el significado, y es probable que las diga pronto. Así es que sigue insistiendo, no te rindas, usa esas cinco palabras funcionales que has elegido de acuerdo a los intereses de tu menor en todo momento. Es importante la repetición. Estos niños con problemas de lenguaje necesitan mucho más, de 4 a 5 veces las repeticiones. Nivel balbuceo canónico. En este nivel, tu pequeño es capaz de emitir sonidos que contengan consonante vocal más consonante vocal, como un ba, mamá, tata, coco, pato. A veces puede estar mezclando jerga lingüística con balbuceo canónico. Nos gusta que tu menor hijo esté en balbuceo canónico porque es una forma muy básica, muy inicial de poder comenzar el habla. Cuando producimos sílabas en español, típicamente siempre vamos a hacer los sonidos que contengan consonante vocal. Entonces, si tu hijo está en este nivel de balbuceo canónico, lo que primero que te puedo recomendar, que estrategia para estimular su lenguaje sería, es que debes fortalecer las emisiones de vocales y consonantes que sean fáciles de producir. Fortalecer eso. Hay que fortalecer entonces las consonantes y vocales que te contengan B, P, M, T. Hay que trabajar con esas emisiones, con B, P, M, T. Hacemos actividades que fomenten la aparición de este tipo de combinaciones silábicas, porque son más fácil que un niño que esté en balbuceo canónico empiece a hablar, porque ya las tiene y para él es mucho más fácil. En este nivel estamos a punto de que ya tu hijo diga las emisiones adecuadas. Vamos a esperar las primeras palabras. No te rindas, sigue adelante. También es importante que podamos tener en cuenta que hay otros aspectos que debes de tener en cuenta para que se dé el lenguaje. Y uno de ellos es la imitación. ¿Qué es la imitación? Es muy importante, porque si un niño no imita, es muy difícil que empiecen a salir las palabras. Otro aspecto muy importante para que tu hijo pueda seguir desarrollando el lenguaje o desarrolle el lenguaje es la imitación. Es muy importante porque si un pequeño no imita, es muy difícil que empiecen a salir las palabras. Por eso hablamos del modelo. Entonces tú eres el modelo y él va a imitar el modelo que tú le des. Para que puedan empezar a salir las primeras palabras, es importante entonces la imitación. Pero no toda imitación es verbal, ¿sí? Por lo que hay que ubicar si tu pequeño está a nivel de imitación verbal o imitación de acciones. Imitación verbal o imitación de acciones. En el nivel de imitación surge primero la imitación gestual o de acciones, antes que la imitación verbal. Entonces, es importante ubicar en qué nivel está tu pequeño. Si, por ejemplo, no es capaz de decir adiós con la mano, de decir besitos, mandar besitos, hacer ojitos o hacer monstruos o algo parecido, quiere decir que aún tu pequeño no ha integrado bien la imitación gestual. Y recordarte que la imitación gestual es antes. Debemos conseguir entonces, otra vez digo, la imitación gestual. Los gestos son súper importantes en la adquisición del lenguaje. Es muy importante que los integres. Si tu pequeño no habla y además no imita gesto, tienes que integrar los gestos en su estimulación. Lo primero que vamos a buscar es que logre imitar. Si tu niño no habla, pero estás trabajando y cada vez va aumentando la imitación de acciones, es en verdad un buen signo de que está avanzando y que pronto aparecerán las palabras si sigues trabajando de esa manera. Trata de fortalecer el nivel de acciones o el nivel de gestual para que puedan aparecer estas primeras palabritas que tanto esperas tú. ¿Y qué podrías hacer tú para estimular esto? Estrategias para estimular el lenguaje de tu hijo. Para la imitación. Para la imitación de palabras, entonces es importante poner énfasis
en todas las pistas auditivas y visuales que podemos usar para que tu hijo vea tu boca, escuche las palabras, a trabajar. Por ejemplo, puedes usar ¿quién soy? Mamá. Sí, soy mamá. Usa entonces todas las pistas. Usa las auditivas, las visuales. Debo hacer uso de varias pistas. La visual es lo primero. Puedes colocar la mano para que tu pequeño ponga atención en tu boca y vea cómo la mueves. Segundo, puedes hacer una pista auditiva. Puedes hacer mamá. Estás ahí agregando el sonido que quieres que imite, pero además puedes cambiar la inflexión de tu voz. ¿Quién soy yo? Soy mamá, con énfasis y emoción. Eso hace que al ser más lento, mi tono de voz cambie y ponga más atención en tu voz y sea más fácil que logre producir los sonidos que haces. Así es que otra vez te animo, sigue adelante. Y para finalizar, quiero animarte a que puedas validar las aproximaciones. Si no dice la palabra perfecta, pero se está acercando a ella, es un buen comienzo de imitación. Y cada vez estarás más cerca de que pueda decir las palabras reales propias del español. Y recuerda también que la imitación que tu hijo hace es porque tú eres un buen modelo. Entonces, las aproximaciones que él haga en sus diferentes contextos, en las diferentes palabras que las diga, valóralas. Esto le está permitiendo avanzar en la adquisición de su lengua, o de su lenguaje o habla. Entonces, sé creativa o creativo, utiliza palabras siempre que tengan significado, ¿sí? Por ejemplo, las onomatopeyas son muy buenas, aunque no tengan significado así. Sabemos que es un wow, un pum, un splash, un oh. Este tipo de palabras son más fáciles que puedan producirlas, involucrarlas en su diario vivir. Si empiezas usándolas, en verdad verás avances. Solo te pido que tengas paciencia, no te desesperes, todo es un proceso. Y es importante que hayan días de repetición y la propia experiencia, la repetición. Desarrollar el lenguaje es muy complejo, por lo cual te animo a acudir a un especialista para que primero pueda realizar una evaluación integral y con experticia de tu menor hijo, para luego iniciar un plan terapéutico que verdaderamente funcione y atienda las necesidades específicas e individuales de tu menor hijo.